22 de diciembre del 2025. Fuente rebelión.org. Título: La lógica de las olas reaccionarias en América Latina. Pluma: Jorge Mahfoud. Cuando Estados Unidos cayó en la mayor depresión económica de su historia, retiró sus fuerzas militares de ocupación de varios países del Caribe y América Central. En su lugar puso a marionetas, todos elegidos por una misma característica psicológica. Eran psicópatas desesperados por adular al poder para ser protegidos por el imperio y violar sin restricciones todos los derechos humanos conocidos y por conocer. Fueron los casos de Rafael Trujillo en República Dominicana, Papadoc Duvalier en Haití, Anastasio Somoza en Nicaragua, Antonio Machado en Cuba, Juan Vicente Gómez en Venezuela, entre otros. Luego vino la Segunda Guerra Mundial, la que no solo ayudaría a la economía estadounidense a recuperarse, sino que al final, siendo la única de los tres aliados que no sufrió destrucción, dejaría a Estados Unidos con una supremacía industrial, bélica, económica y mediática que no se podía comparar con los escombros de Europa y Japón. Washington prácticamente se olvidó de América Latina, primero con su depresión y luego con la Segunda Guerra. De forma elegante pero estratégica, Roosevelt llamó a este periodo política del buen vecino, entre comillas. Como consecuencia directa, muchos países latinoamericanos recuperaron derechos civiles, sindicales, libertad de expresión y una decena de democracias, aunque siempre limitadas. Los países latinoamericanos fueron el principal bloque fundador de las Naciones Unidas. Los psicópatas del Caribe y de América Central permanecieron, pero muchas otras dictaduras amigas cayeron, como la dictadura bananera de Jorge Ubico en Guatemala, la que fue reemplazada por una revolución democrática. Apenas terminada la Segunda Guerra Mundial, donde el principal vencedor fue la Unión Soviética, Washington creó la CIA y su nueva estrategia de dominación global como continuación del brutal y genocida Imperio Británico. Como los imperios están basados en la ahora de moda psicología del macho alfa en el planeta, no hay lugar para dos lobos líderes en la manada. El fanatismo capitalista anglosajón entiende que se debe eliminar toda posible competencia, aunque deban morir miles o millones de subhumanos negros. Esa fue la política desde el siglo XVI. En el siglo XIX, la nueva estrategia repitió viejas tácticas. Una fue la táctica del ajedrez. Cada adversario debe asegurarse del dominio de ciertos casilleros. En el caso de Estados Unidos, esos casilleros intocables siempre fueron los países que llamó su patio trasero, entre comillas, formalizados con la doctrina Monroe y actualizada cada una o dos generaciones, agregándoles nuevos derechos para el agresor. Es una doctrina, no un tratado o una ley internacional, es decir, una ley propia para ser aplicada sobre los demás. Los casilleros son los países estratégicamente divididos, los pueblos los peones. En apariencia se presenta como una lucha entre piezas blancas contra piezas negras. Pero esta es solo una distracción woke, funcional al verdadero poder. El objetivo es la defensa y triunfo del rey, al precio de la muerte de los peones. Esas piececitas anónimas sin rostro que siempre son enviadas al frente,
porque las reglas deben ser respetadas. En 1952, Stalin les envió 3 propuestas diferentes a las 3 potencias militares de la OTAN. El sueño de Hitler, que décadas después sería dirigida por 2 de sus comandantes, para evitar una guerra fría, proponiéndoles una Alemania unificada con su sistema de democracia liberal occidental, no desmilitarizada, pero independiente de cualquier alianza. Las 3 propuestas fueron rechazadas sin mucha discusión. El conflicto y la guerra siempre fueron un gran negocio para los poderosos. Control interno en sus países, ceguera tribal, nacionalista y lavado de dineros públicos con la privatización de la industria bélica. Algo que el mismo presidente y general Eisenhower denunció en 1961 en su mensaje de despedida como el mayor peligro para cualquier democracia. Poco después de creada la CIA y la demonización del vencedor aliado herido y exhausto, Washington volvió a poner su mirada matadora en América Latina. Otra vez, debía asegurarse las casillas de la doctrina Monroe, pero esta vez las invasiones militares estilo guerras bananeras fueron pocas. La invasión de marines a República Dominicana en el 65 fue uno de esos casos. Para continuar haciendo lo mismo que se venía haciendo desde hace un siglo, se introdujeron 2 novedades para justificar intervenciones e invasiones. Ya no se podía declarar que se le hacía para defender a la civilización de los negros. Luego de la derrota del supremacismo nazi, tan popular en la élite empresarial estadounidense, eso quedaba feo, inapropiado. Se reemplazó la palabra negro por comunista. La segunda innovación fue reemplazar el Pentágono por la CIA. Se reemplazó los marines por los medios de comunicación. Como bien lo resumió antes de morir 2007 el poderoso agente Howard Hunt, interventor y destructor de democracias en varios países. Desde México, Guatemala hasta Uruguay, nuestro principal arma no escupía balas, sino palabras. Como lo practicó uno de sus amigos, el inventor de la propaganda moderna, Edward Bernays. Bernays es la ley central de toda manipulación de la opinión. Nuestras palabras sí, pero siempre por la boca de algún servidor. Resultado: para los años 60, la decena de democracias recuperadas gracias a la distracción de Washington en los 40 se había vuelto a perder. La brutalidad del militarismo criollo llegó hasta el Cono Sur. Estas dictaduras no tenían límites económicos ni morales, por lo que podían masacrar a cientos de miles de personas. Entre paréntesis, sobre todo indios, negros, pobres o blancos rebeldes. Con la poderosa venia y legitimidad de Washington, una María Corina Machado nunca hubiese estado 25 años conspirando contra su gobierno y pidiendo una intervención militar en su propio país. El primer día hubiese sido secuestrada, torturada, violada y luego arrojada al mar como era la norma. El aparato de propaganda recibió tsunamis de dólares y el intervencionismo secreto de los agentes golpistas y propagandistas de la CIA. Llegó ya a finales de los 40 al extremo sur. Aquellos países por décadas considerados rebeldes y fuera de manipulación de las transnacionales estadounidenses, Uruguay, Argentina y Chile. Para los 50 ya habían inoculado ejércitos, gremios, instituciones de educación y elecciones.